Que tenga un buen día. Bienvenido a nuestro video tutorial acerca de lo que es texto. Espero que les sea útil. El texto es una unidad lingüística, es decir, verbal y no verbal. Es un conjunto de enunciados internamente estructurados con la única intención de comunicar. El texto no es una oración, no es una frase, no es un eslogan. El texto es una composición de signos codificados en un sistema escrito. Para que el texto sea un conjunto de enunciados, solamente debe estructurarse de una manera gramatical y semántica, es decir, que el destinatario pueda interpretarlo como una unidad. Una de sus principales características son coherencia y cohesión. La coherencia es un conjunto de ideas específicas que se presentan para al mismo tiempo poder formar una idea general. Y la cohesión es una idea general que genera el sentido. Y al mismo tiempo la cohesión tiene una relación con otros textos. A continuación, les vamos a presentar la tipología de los siguientes textos, por su función, por su contexto sociocultural y por su secuencia textual. Clasificación por su contexto sociocultural. Se clasifican en textos científicos, jurídicos, periodísticos, publicitarios, humanísticos, literarios y digitales. Los científicos son los que producen en el contexto de la comunidad científica, con la intención de presentar o demostrar los avances de la investigación. Ejemplos: una tesis doctoral o un artículo científico. Textos administrativos son aquellos que se producen como medio de comunicación entre el individuo o una institución o viceversa. Como ejemplo tenemos un boletín oficial o una instancia. Textos jurídicos son los textos producidos en el proceso de administración de justicia, por ejemplo un recurso de ley o una sentencia. Textos periodísticos: todos los textos susceptibles de apariencias en el contexto de la comunicación periodística, por ejemplo tenemos un artículo o una columna de periódico. Humanísticas: aquellos que tratan algún tipo de ciencia, como por ejemplo la biología, la sociología o la antropología. Cabe recalcar que estas ciencias son humanas, netamente humanas, como por ejemplo tenemos un ensayo. Literarios son todos aquellos en los que se manifiesta la función poética, ya sea como fundamental o secundaria, como por ejemplo podemos mencionar la novela o un cuento. Los textos publicitarios son aquellas que sus funciones es convencer al lector acerca de las cualidades de un artículo para que así sea consumido, como por ejemplo tenemos un anuncio. Digitales: yo voy a hablar según su función de los textos. Tenemos el texto informativo: informa algo sin intentar modificar la situación. Ejemplo: un reportaje periodístico. Texto directo: invita al interlocutor a realizar alguna acción. Ejemplo: receta de cocina. Texto expresivo: revela la subjetividad del hablante, como por ejemplo un poema, una poesía, según sus secuencias textuales: texto narrativo, texto descriptivo, texto argumentativo y texto expositivo. Texto narrativo se refiere a los hechos que se presentan sucesivamente en el tiempo. Ejemplo: un cuento, una fábula, etc. Texto descriptivo: esta trata a dar a conocer las características de un objeto de forma estática sin el transcurso del tiempo. Ejemplo: un reportaje científico, un reportaje técnico y un reportaje social. Texto argumentativo son aquellas que se presentan las razones a favor o en contra de determinar una posición con el fin de comunicar al interlocutor algo que se quiera dar a conocer. Ejemplo: un ensayo. Texto expositivo son aquellos que presentan determinados hechos o realidades en lo que se intenta mostrar una información. Ejemplo: una conferencia. Aplicación: fomentar nuestro diario vivir, es decir, haciendo las tareas, escribir cartas, realizando tesis, escribiendo artículos de periódico, incluso escribiendo en Facebook, entre otras. Vinculación: el texto se vincula a varias ramas del lenguaje, tales como la lingüística, la gramática y la fonética, no solo en las emisiones del hablante, sino también en las relaciones entre oraciones.